Muy bien, estamos en la última sección, vamos a empezar el último análisis de este capítulo que tiene como título Elaboración de los libros apócrifos. Habíamos estado entendiendo que estos libros fueron conformados, trabajados, editados o corregidos durante lo que nosotros conocemos como el periodo intertestamentario. A partir del último profeta que nosotros vimos en el cuadro de los 12 profetas menores, el último que quedaba abajo de todo era Malaquías. Malaquías termina su ministerio aproximadamente alrededor del 430 a.C. y luego tenemos ese periodo de silencio, periodo intertestamentario, donde está este traspaso entre el gobierno griego y la aparición del imperio romano como nación poderosa. En ese contexto es que nosotros vamos a ubicar a los libros apócrifos o deuterocanónicos. Recuerdan que habíamos hablado acerca de dos cánones, el canon palestinense, el canon alejandrino. ¿Por qué soy tan reiterativo? Necesitamos entender esto. El canon palestinense era escrito en hebreo y parte quizá en arameo, y el canon alejandrino es el que se va a trabajar totalmente en griego, y de ahí las diferencias que tenemos. Además, un punto a considerar era que los libros apócrifos, nosotros lo vimos en las primeras clases, la Iglesia Católica los tiene incluidos en su Biblia, en algunos contextos los tienen ubicados entre los demás libros, entre los 39, y en otro caso lo tienen ubicados al final, con una nota aclaratoria. Las Biblias evangélicas o protestantes no tienen esta clasificación. De hecho, esto pasa a partir de la Reforma con Martín Lutero, Juan Calvino y otros hombres más trascendentales de este momento. Nosotros vimos que había tres secciones. Tenemos allí entonces la primera, que corresponde a los libros históricos, escritos históricos, y habíamos hablado de las cartas de Macabeos, también hablamos de Esdras y de Salmos, la oración de Manasés. Vimos ese contexto histórico y la importancia de estos materiales, aunque no como libros inspirados por Dios para bendecir espiritualmente a la iglesia, pero sí como un recuento histórico de los hechos, cómo se fueron aconteciendo, y estas revoluciones o revueltas que hubo con los Macabeos, con los Asmoneos, esta familia fundamental que trabajó a favor de esto. Después vimos la literatura sapiencial, y ahí hablamos de un hombre reconocido en la historia, un amigo de Jeremías, su amanuense, que era Baruch. También hablamos de Cuarto de Macabeos, donde hablaba acerca de algunas historias particulares, un libro más extenso, lo habíamos visto. Y los últimos que vimos son Sabiduría de Salomón y también el libro de Apocalipsis. El único con este carácter apocalíptico era el libro de Esdras. Ahora nos toca a nosotros y vamos a avanzar. Tenemos esta sección que es escritos de carácter novelesco, donde hay de alguna manera alguna mezcla de carácter folclórico, cultural. Son 4 materiales los que vamos a analizar en esta sección. En primera instancia vamos a ver estos dos, y tenemos allí los nombres, simplemente como para tenerlos presentes. La historia de Tobías. Después nos vamos a meter en la historia de Judith, una mujer, una judía piadosa. Vamos a ver que Esther, una de las grandes mujeres del Antiguo Testamento, tiene algunas adiciones, algunos comentarios extra sobre situaciones particulares que vivió ella. Y el último caso que vamos a ver es las ediciones de Daniel. Son 4 y las vamos a analizar en su momento. Así que vamos con el libro de Tobías, el primero que nos convoca en esta clase. Y tenemos allí que es un judío piadoso que fue llevado cautivo a Nínive. Lo que tenemos que entender acá es el contexto histórico, ¿sí? Porque Nínive había llevado cautivo al reino del norte, había destrozado todo el reino del norte en el año 722. Justamente estamos allí hablando de algunos personajes importantes, no los habíamos mencionado antes. Tenemos reyes como Tiglat-Pileser III, Salmanasar, luego tenemos a Sargón. Son reyes que llevaron cautivos a estas personas, destronaron al gobierno del reino del norte, estos 19 reyes que habían sido paganos, y se llevaron cautiva a mucha gente, distribuyéndola en distintos lugares de su reino. Y algo más interesante es que de esos lugares distantes trajeron gente a lo que es conocido como Israel o Reino del Norte. Y de ahí viene una relación muy particular que tiene que ver contra judíos y samaritanos, porque los judíos respetaron su sangre, no hicieron mezclas sociales, culturales, estas alianzas con pueblos diferentes, mientras que estas mezclas que organizó Asiria al destruir el Reino del Norte y mezclar las culturas, llevó como origen a Samaria, y de ahí que los judíos no querían a los samaritanos porque consideraban que estos últimos tenían mezcla de sangre, o sea, no eran pura sangre, no eran una nación verdaderamente judía. Bien,
Este hombre que está cautivo en Nínive tiene una circunstancia. Tobit es el hombre importante. Pierde la vista cuando excremento de aves cae en sus ojos. Es una historia muy difícil, muy compleja, y dice que este hombre comenzó a sufrir las inclemencias justamente de esta situación en su vida, y eso lo llevó a algo muy fundamental que lo vamos a ver en dos casos paralelos. Fíjense, él ruega por morir. Al igual que Elías en un momento, recordamos, él está en crisis, en conflicto, y piensa que la mejor salida para la situación que vive por la presión de esta reina que lo quiere torturar, lo quiere atrapar y quizá matar, él pide y él quiere morirse. Otro hombre del Antiguo Testamento que también pasa por esta circunstancia es Jonás. Cuando él se encuentra en esta crisis de tener que ir a Nínive y no desear eso, no aceptar el plan de Dios y todos los avatares que sufrió en el barco, en la tormenta, con el pez, él quiere morirse y le va a pedir lo mismo. Ahora, no hablamos de estos grandes hombres de Dios, sino de alguien que por crisis de su vida, su salud, quedar como un hombre no vidente, él decide morir. Este libro va a sumar a alguien más que vamos a analizar ahora, que es una mujer llamada Sara, hija de una mujer cuyo nombre es Raquel, y ella tiene un problema espiritual. Ella dice acá el apunte que tiene justamente un demonio que la llevó a asesinar personas. Este impulso que el demonio provocaba en su ser también hizo que ella fuese agresiva y matara a 7 hombres. Ahora, en esa circunstancia, ella también piensa que lo mejor, como el caso de Tobit, es morirse. Es interesante cómo el ser humano, frente a situaciones de caos, de crisis catastróficas, situaciones que tienen más allá de la capacidad de soportarlo como ser humano, prefiere, piensa o entiende que la mejor manera es morirse. Acá aparece alguien nuevo en la historia, en este libro, que es Tobías, justamente el hijo de Tobit, que sale de camino para organizar una unión que él quiere que se produzca, y en el camino captura un pez muy grande, dice la leyenda, y ese pez, lo que va a hacer este hombre es el siguiente tema: va a ofrecer como sacrificio el corazón y el hígado de este pez. En esa situación es interesante, fíjense lo que pasa, justamente cuando él ofrenda esto a Dios, la situación de la mujer Sara y de Tobías cambia radicalmente, porque el demonio es expulsado de su cuerpo y Tobit recibe la vista. ¿Cómo termina esta historia? Estas dos personas terminan casándose. Tobit y Sara terminan unidos en matrimonio.